Martes de la quinta semana de Cuaresma. Lecturas y Evangelio del martes 24 de marzo del 2026. Primera lectura del libro de los Números, capítulo 21, del 4 al 9. Dejaron el monte Hor por el camino del mar de Suf para rodear el territorio de Edom. En el camino, el pueblo perdió la paciencia y murmuró contra Dios. Y Moisés: ¿por qué nos hicieron subir de Egipto para que muramos en el desierto sin pan y sin agua? Ya estamos aburridos de esta comida sin gracia. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo y Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. Palabra de Dios. Todos le alabamos, Señor. Al Salmo 101 contestaremos: Señor, escucha mi plegaria. Todos: Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria, que mis gritos lleguen hasta ti. Todos: Señor, escucha mi plegaria. No me escondas tu cara en el día de mi desgracia. Vuelve tus oídos hacia mí. El día que te invoco, apresúrate en responderme. Señor, escucha mi plegaria, pues mis días se enfuman, mis huesos se consumen como brasas. Señor, escucha mi plegaria. Como hierba segada, mi corazón se seca y hasta me olvido de comer mi pan. Señor, escucha mi plegaria. Con lo fuerte de mis sollozos, a través de la piel se ven mis huesos. Señor, escucha mi plegaria. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, del 21 al 30. De nuevo Jesús les dijo: yo me voy y ustedes me buscarán, pero ustedes no pueden ir a donde yo voy y morirán en su pecado. Los judíos se preguntaban: ¿por qué dice que a donde él va nosotros no podemos ir? Pensará tal vez en suicidarse.
Pero Jesús les dijo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Yo les digo que si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Le preguntaron: ¿pero quién eres tú, Jesús? ¿Quién eres tú? Jesús les contestó: exactamente lo que acabo de decir. Tengo mucho que decir sobre ustedes y mucho que condenar, pero lo que digo al mundo lo aprendí del que me ha enviado. Él es veraz. Ellos no comprendieron que Jesús les hablaba del Padre y añadió: cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que solo digo lo que el Padre me ha enseñado. El que me ha enviado está conmigo y no me deja nunca solo, porque yo hago siempre lo que Él le agrada a Él. Esto es lo que decía Jesús, y muchos creyeron en Él. Palabra del Señor. Todos gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este día, martes de la quinta semana de Cuaresma, damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de poderle llevar a ustedes esta palabra bendita. Esperamos que esta palabra nos esté sirviendo día a día para que nosotros podamos cambiar nuestra vida, nuestra forma de vivir. Hoy Dios nos habla en la primera lectura de los Números y nos narra la historia del pueblo de los israelitas cuando fueron liberados de la esclavitud del faraón. Dice que los trajo de esa esclavitud, los liberó, y quien puso al frente para que liberara al pueblo era Moisés. Entonces Moisés fue el que tomó ese bastón, tomó las riendas de ese pueblo, y él fue el que se enfrentó con el faraón. Todo lo que nuestro Dios le decía, él iba y le decía, para que dejara salir al pueblo de Dios de la esclavitud. Y sí, lo logró, salió, porque así lo quería Dios. Aunque siempre Dios le endurecía el corazón al faraón para probarlo, lo ponía a prueba hasta dónde era la dureza del corazón del faraón. Y así le mandó tantas plagas, y ni así él no cedía a liberar al pueblo. Pero vemos cómo es que nuestro Dios libera al pueblo de la esclavitud y se los trae, los llevaba para la tierra prometida. Pero el problema fue de que muchas gentes, ya cuando estaban en el desierto, que venían camino hacia la tierra prometida, empezaron a murmuraban contra Dios y contra Moisés, y le decían que por qué los había sacado de Egipto, y que ellos querían que por lo menos ya tenían comida de sobra, decían.
y que en el desierto ya estaban hartos de comer la misma comida, que era el pan del cielo que les daba nuestro Dios. Y entonces nuestro Dios, donde vio la dureza de corazón de la gente, pues entonces dice que les mandó unas plagas de serpientes para que las mordieran, y todo el que era picado pues se moría. Pero sin embargo, como Dios siempre es misericordia, cuando ya ellos clamaron a Moisés y le dijeron que pedían disculpas y perdón porque se habían rebelado contra él y contra Dios, y que le pidieran a Dios pues de que les calmara la plaga de las serpientes. Entonces nuestro Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera en un poste, y que ya cuando cualquiera fuera mordido, cuando mirara esa serpiente, él se curaría. Vemos, queridos hermanos, en esta lectura cómo nos habla y nos pone este ejemplo de que en aquel tiempo la gente, a pesar de ver tantos milagros que Dios hizo para poderlo liberar a ellos, y así como el enemigo siempre sembraba la cizaña en el corazón de la gente, porque hasta cuando Moisés se había ido a orar, y entonces ellos ¿qué hicieron? Hicieron un becerro de oro para adorarlo, y decía que ese era el Dios de ellos. Entonces vemos cómo la gran ignorancia, que ellos se rebelaban contra Dios siempre. Entonces vemos, queridos hermanos, que esto viene desde los tiempos pasados. Hoy imaginémonos en el tiempo que nosotros estamos viviendo, la dureza de corazón que siempre vivimos. La gente, aunque se predica la palabra de Dios en las iglesias, se predica la palabra de Dios en las redes sociales, pero la gente prefiere ver otras cosas en las redes sociales, y si es algo que es de Dios, mejor le dan la pantalla que corra, y no son dignos de quedarse a ver y escuchar la palabra de Dios. Entonces nada cuesta quedarse un rato, si puede ser en el trabajo, puede ser en el camino donde esté uno, pero es bueno si tiene cómo escuchar la palabra de Dios de todos los días, porque Dios está a las puertas y nos está hablando. Pero hoy nos pone este ejemplo, que según aquel tiempo la gente eran duros de corazón, a pesar de ver tantos milagros de Dios. Así estamos hoy en día nosotros. Hoy estamos siempre con esa dureza de corazón, que nuestro Dios nos habla, nuestro Dios siempre, Él quiere que nosotros le sigamos, pero la dureza de corazón de nosotros a veces no queremos hacer caso. Hoy nosotros adoramos otros dioses, y los dioses que adoramos para uno puede ser, a veces uno convierte el trabajo, lo convierte en un ídolo, puede convertir en un ídolo a su misma familia, puede convertir en un ídolo a cualquier cosa que uno quiera más en esta tierra, y no hacer caso al llamado de Dios. Hoy nosotros siempre estamos duros de corazón también, pero nuestro Dios, Él siempre, todos los días nos habla y nos dice que nos acerquemos más a Él. Vemos cómo era en ese tiempo de la gente incrédula, que por más que nuestro Dios tantos milagros que hacía, no le creían. Y nos vamos un poquito a lo que nos dice el Santo Evangelio de San Juan. Nos habla de que cuando Jesús iba ya
a irse, iba a hacer la ascensión al cielo, les dijo a los judíos y a toda la muchedumbre que lo seguía a él: a donde yo voy, les dijo, ustedes no pueden ir. Y entonces ellos se preguntaban que por qué. Y entonces les dijo él: porque ustedes, les dijo, morirán en sus pecados. Los judíos dice que se preguntaban por qué. Entonces, y ellos dicen que pensaban que sería que él se quería suicidar, porque les decía que donde él iba no podían ir ellos. Y hasta que él les dijo: porque yo soy de arriba, le dijo, y ustedes son de abajo. Les dijo: ustedes son de este mundo, y yo soy de arriba, les dijo, porque yo no soy de este mundo. Y ustedes, les dijo, por ser tan tercos que no quieren escuchar, les dijo que morirán en sus pecados si no creen quién soy yo. Hoy en día nosotros a veces nos cuesta creer, y es algo que tenemos que pedirle a Dios nosotros como católicos, porque a veces uno sí va a las misas, se acerca a la iglesia, pero a veces se puede dar cuenta que mucha gente lo hacemos como una costumbre. Pasamos a comulgar y miramos que no con el debido respeto. Y miramos, y nuestro Dios está en la Santa Eucaristía. Desde el momento que se ha hecho la consagración, nuestro Dios está en ese pedacito de pan. Nosotros los católicos que creemos que verdaderamente nuestro Dios está allí, cuando pasamos a comulgar lo tenemos que hacer con gran fe, porque allí está nuestro Dios. Y nuestro Dios nos dijo: el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Entonces, vemos cómo nuestro Dios les dijo a los judíos de aquel tiempo que ellos morirían en su pecado porque nunca le creyeron a él. Y sí, los judíos, por eso hoy en día ellos ahí se pasan lamentando por lo mismo, porque ellos querían tener un Dios a la manera de ellos. Pensaron que el Dios que iba a llegar, ellos lo esperaban como que hubiera sido un ser humano. Y entonces cuando nuestro Dios anduvo en esta tierra, ellos no le creían que Él era el verdadero Hijo enviado de Dios, quien venía a este mundo a dar la vida por cada uno, por los pecados de cada uno de nosotros. Entonces vemos la dureza de corazón de esta gente de aquel tiempo. Y hoy en el tiempo actual que estamos viviendo, pues estamos iguales, porque a veces uno ve en las iglesias, es poca la gente que se reúne, pero vamos a ver otros lugares, como un campo de fútbol, como otros programas sociales, ahí está lleno de gente, se llena más, pero en las iglesias poca gente. Y no es malo, todo en este mundo es bueno, pero todo primero dice que hay que ir a las cosas de Dios. Primero dice: busca las cosas de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Pero yo no sé cómo hay gente que puede vivir sin hacerle caso a Dios. Pasa un día, pasa otro día, pasan semanas, meses y nunca se acercan al llamado de nuestro Dios. Entonces, a esta gente es lo triste cuando un día le toque darle cuentas a Dios. Y si no se ha acercado a Dios,
pues ya saben de a dónde le va a tocar. Dice que en aquel tiempo así era la gente. Y entonces pues ya eso quedó así desde aquel tiempo. Ya hoy en este tiempo pues la gente es igual. Entonces nuestro Dios le replicó siempre a los judíos que cuando Él hacía las cosas, no los hacía por voluntad propia, sino porque así se lo ordenaba al Padre. Y así les dijo Él a ellos. Entonces, nuestro Dios dice que ya en lo último que les explicó, y se fue hacia el cielo. Y en ese momento dice que muchos creyeron en Él, cuando ya lo vieron que se fue, que ascendió a los cielos. Pero la gente quería ver milagros para poder creer en Dios. Y es como en el tiempo que hoy vivimos, la gente siempre quiere ver milagros, quiere ver caer fuego de los cielos para poder creer en Dios. Y no es así. Nosotros tenemos que creer que el único que vino a este mundo a dar la vida por nosotros solo fue nuestro Dios, y que Él ya no va a volver a bajarse por nuestros pecados. Por eso, queridos hermanos, en este día Dios nos habla y nos pone estos ejemplos, que debemos de creer verdaderamente en nuestro Dios, porque así nos salvaremos. Si creemos en Dios, nos vamos a salvar. Y si no, dice el libro de San Juan, que vamos a morir en el pecado, como les dijo a los judíos, que morirían en su pecado por no creer. Entonces lo mismo nos está diciendo hoy a nosotros, que si no creemos en nuestro Dios, vamos a morir en el pecado. Y si morimos en el pecado por nuestra terquedad, pues ya sabemos dónde nos va a tocar. Las cosas de este mundo, esto aquí todo se quedará. Y lo que nosotros vamos a tener allá arriba es lo que hayamos hecho en esta tierra. Como les explicaba en días anteriores, la balanza de lo bueno y de lo malo. Y qué bonito sería que la balanza se vaya hacia abajo de las cosas buenas que hagamos en este mundo. Pero si se va arriba, entonces eso ya saberíamos dónde nos va a tocar. Pero Dios nos llama a creer en Él, a convertirnos, y que este mundo no nos gane la batalla. Sabemos que este mundo solo nos ofrece felicidad en todo, pero esto todo es pasajero, porque todo se queda acá. Y Dios sí nos ofrece una felicidad eterna, porque nos ofrece el cielo, que es la gloria eterna para cada uno de nosotros. Pero para eso tenemos que convertirnos y creer en Dios. Así que, queridos hermanos, espero les sirva de mucho esta reflexión. Y si les gusta este video, denle like, compártalo. Búsquenos en las redes sociales como Prédicas del Día a Día, Laico José Rodríguez. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.